Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. El día de hoy vamos a ver la espectroscopía de emisión atómica en electrolitos, específicamente la práctica que se realizó en el laboratorio para la medición de sodio y potasio en electrolitos comerciales por medio de la técnica de fotometría de llama o también llamada flamometría o emisión atómica, como ya hemos visto. Vamos a comenzar con ciertos fundamentos de la técnica que ya se han visto anteriormente en clases. Esta es una de las técnicas que pertenece a la espectroscopía atómica junto con absorción atómica y fluorescencia atómica, y en este caso únicamente sirve para medir metales alcalinos y alcalino-térreos, lo cual es un poco un limitante de la técnica de flamometría. Para la flama se utiliza gas LP, y la llama, en este caso, hace la función tanto de fuente de radiación como de celda que contiene justamente la muestra al mismo tiempo, de tal forma en el que todo el proceso de la absorción y excitación de los electrones y de la emisión de la radiación ocurre justamente en la flama. Para la parte del monocromador se utilizan filtros que realizan la función de separar las radiaciones que no queremos y únicamente permiten el paso de la radiación emitida por el metal alcalino o alcalino térreo que estemos trabajando en ese momento. En el caso de esta práctica se utilizaron filtros de sodio y filtros de potasio. Los materiales y los reactivos los vemos en la pantalla, en las imágenes. Se otorgaron por equipo 2 matraces volumétricos de 25 mililitros, vasos de precipitados, bulbo o pipeteador y pipetas volumétricas de distintos volúmenes para tomar las porciones de solución madre de sodio o de potasio para realizar la curva de calibrado. También como muestra se llevó un electrolito comercial, ya sea rehidratante deportivo o bien el que se utiliza para como suero rehidratante, y fueron las muestras que se midieron. Aquí tenemos pues justamente el material que se está mostrando y que es con el que se trabajó durante el desarrollo de la práctica. Y pues también ahí tenemos la parte de la muestra del electrolito. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la práctica? Primero, se prepararon estándares, en este caso de potasio y para la curva de potasio y de sodio para la curva de sodio. Las soluciones madre de las cuales se partieron fueron de 1000 partes por millón, tanto para sodio como para potasio, de tal forma en el que se preparó una curva que debía de tener como concentraciones límites entre 0 y 100 partes por millón, tanto para sodio como para potasio. En algunos casos se podía tener un poquito más de 100 partes por millón, pero lo importante era realizar la curva de forma correcta. Si en el caso de las soluciones madre, al ser de concentración muy alta, se pudo preparar una solución intermedia o solución hija de menor concentración. En este caso me parece se preparó una de 400 partes por millón, para poder realizar de forma más fácil la curva de calibrado con el material que teníamos disponible. Después también teníamos que diluir la muestra para que su concentración tentativa quedara en la concentración de la curva que habíamos preparado de entre 0 y 100 partes por millón. Esto lo utilizábamos basándonos en la etiqueta del producto que indica la concentración de sodio y potasio que debe contener el electrolito. Finalmente, una vez que se prepara la curva de calibrado, tanto de sodio como de potasio por separado, cada curva, y la dilución pertinente de la muestra, se iba a la medición del porcentaje de emisión en el equipo de flamometría. Ahí observamos justamente una curva de calibrado ya preparada, en este caso de potasio. Aquí observamos justamente la parte de la preparación con materiales volumétricos para tomar los volúmenes de los estándares y prepararlos directamente
en matraces volumétricos para tener una mayor precisión en cada uno de los estándares preparados. Aquí tenemos el equipo de flamometría. En este caso voy a explicar un poquito las partes. Esta parte es donde nosotros observamos la medición y también donde nosotros calibramos. Estas perillas que tenemos nos ayudan a la parte de la calibración. En esta parte, como la imagen lo demuestra, es donde se encuentra la flama. Aquí tenemos la parte de las conexiones del gas, en este caso el gas LP que se utiliza para generar la llama. ¿Sí? Este pequeño tubito que a lo mejor no se alcanza a distinguir bien es el tubo capilar que absorbe la muestra para que llegue al nebulizador y después a la flama, donde se da el proceso justamente de la excitación para poder generar la emisión. También tenemos el filtro dentro del equipo y pues sabemos que de ahí pasa al detector que detecta las señales y la transforma en una señal eléctrica para después pasar al sistema de lectura, que en este caso solamente es una aguja que se mueve y nos indica el valor de la lectura de cada uno de los estándares o bien de la muestra que se va a analizar. Ahí tenemos un mayor acercamiento a la parte del equipo, a la parte del capilar, a la parte de los gases. Y este es el otro flamómetro que es mucho más sencillo. En esta parte, esta es la parte del donde encontramos la lectura. ¿Sí? Aquí al lado es donde se encuentra el capilar para tomar la muestra y en la parte superior es donde encontramos la flama. También está conectado a una entrada que nos da o proporciona gas LP para que pueda generarse la ignición y posteriormente la flama. Y en este caso se utilizaron dos equipos porque en uno se medía sodio teniendo filtro de sodio y en otro se medía potasio teniendo un filtro de potasio. Eso hace que aunque en la muestra tengamos los dos electrolitos, gracias al filtro de sodio pues únicamente se detecte la señal de emisión del sodio y gracias al filtro de potasio únicamente se muestre la señal de la emisión del potasio respectivamente. De tal forma en el que tenemos dos curvas por separado, cada una medida en un equipo diferente dependiendo del filtro que se encontraba en ese equipo y eso nos hacía poder determinar ambos electrolitos en una sola muestra. ¿Cuál es el procedimiento de la medición? Aquí se me pasó tomar la foto del proceso cuando estaban midiendo, pero es muy similar a la absorción atómica, es decir, únicamente se acerca la muestra, se introduce el capilar asegurándonos que esté en contacto con la solución y pues ahí es donde se absorbe y llega al nebulizador y después a la flama. ¿Sí? Generándose el proceso de excitación y de emisión. Pero bueno, la diferencia es que en este caso se van a calibrar tanto con el 0, que es nuestro blanco, a un 0% de emisión, y con el estándar de mayor concentración, en el cual se ajusta con las perillas de medición hasta un 100% de emisión. Una vez que hayamos calibrado con el 0 y con el máximo, que en este caso ajustamos a 100, por ejemplo, si mi máximo es de 95 partes por millón, ese 95 partes por millón lo ajusto a 100% de emisión. Si fuera de 100 partes por millón, lo ajusto a 100% de emisión. La idea es que nuestros extremos de la curva son con los que nosotros vamos a calibrar. Una vez que hayamos calibrado, vamos a medir uno a uno los estándares y ahí ya no vamos a mover perilla ni nada, únicamente vamos a anotar la medición directa que nos dé el equipo en porcentaje de emisión. Y finalmente se mide la muestra, que también no se debe de mover ninguna perilla ni nada, únicamente el valor que nos arroja para la muestra es el que anotamos, para posteriormente realizar los cálculos pertinentes. Aquí tenemos los resultados de las dos curvas. En este caso les muestro el resultado de un equipo en donde tenemos 5 soluciones
en el caso de potasio de 0 a 80 partes por millón, teniendo emisiones, en este caso el equipo no lo arroja de 0 a 100, lo arroja de 0 a 10, entonces anotamos la señal analítica como nos lo indica el equipo, en el caso el mínimo que es 0, el máximo que es 10 para la máxima concentración, y se toman las 3 lecturas intermedias midiendo directamente para el estándar 2, el estándar 3 y el estándar 4. Finalmente, la muestra para potasio nos da una señal de 4.8. ¿Sí? Entonces con ello nosotros ya podemos realizar la curva de calibrado, sacar el valor de A, de B y de R para la ecuación de la recta, y entonces con el valor de nuestra muestra poder determinar la concentración de potasio. Es importante recordarles que en este caso, al tratarse de la técnica de fotometría de llama o flamometría, para la curva de calibrado debemos de invertir los ejes de tal forma en el que nuestra concentración se encontrará en el eje Y y nuestra lectura en el eje X. Por lo tanto, también es importante que para la ecuación de la recta, resultado de la curva de calibrado, hagamos este procedimiento y realicemos el despeje de Y para poder determinar la concentración en partes por millón del potasio. Una vez que hayamos realizado la ecuación de la recta y determinado la concentración de partes por millón de potasio, habrá que considerar el factor de dilución, que en este caso para potasio la muestra se diluyó 1 en 25, y con ello poder determinar las partes por millón de potasio en el electrolito. Lo mismo tenemos para sodio, que en este caso tenemos un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 94 como porcentaje de emisión, y nuestras concentraciones de los estándares, la mínima es de 0 partes por millón, la máxima es de 80 partes por millón, y tenemos 3 lecturas intermedias que se midieron de forma directa, así como la muestra que se mide de forma directa dando una señal de 62.2. Para el sodio se tiene una dilución de 10 mililitros de muestra en 25 mililitros totales que hay que contemplar para el cálculo final de partes por millón de sodio dentro del electrolito. Esta información que les pongo es una información adicional, simplemente que se sacó de internet, en la que podemos ver cuánto cloruro de sodio y cloruro de potasio de forma tentativa tienen el electrolito, y esa fue la base para poder realizar tanto en sodio como en potasio estas diluciones, ¿sí? Y pues con ello poder determinar la concentración tanto de sodio como de potasio. Y pues con estos resultados ustedes ya podrán hacer sus cálculos pertinentes para entregar la práctica y entregar el resultado en partes por millón tanto de sodio como de potasio del electrolito que se midió. Este fue un electrolito de marca comercial, y pues con ello podemos terminar la práctica. Hay que terminar también la parte del cuestionario y entregar la práctica con los cálculos completos. Les agradezco mucho, y esta sería la penúltima práctica que se realiza en esta asignatura, y pues bueno, muchísimas gracias.